Aleluya. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora me presento ante tu trono para poder hallar gracia, misericordia y oportuno socorro, presentando a cada uno de los tuyos, Señor, que entran en esta reunión, mi Dios eterno, a través de este medio. Que tú, Padre, puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y que verdaderamente estemos perceptivos, Señor, a lo que tú quieres. En este momento, Señor, instruirnos, como dicen los salmistas. Hay salmos, Señor, instructivos. De hecho, tu palabra es una instrucción para nuestra vida. Un aprendizaje, Señor, cada día de lo que debemos de vivir como cuerpo tuyo que somos, como miembros de tu cuerpo. Cómo debemos de accionar en la parte que tú nos has colocado, Señor. Siempre debemos de pedir dirección, guianza. Que se manifieste tu poder en nosotros, amado Rey. Ahora, mi Dios, que abrimos tu palabra a la luz de tu verdad. Que esa luz ilumine nuestros corazones, Señor, y nos haga caminar en ella. Que seamos aptos, Padre, como también aptos, precioso Rey. Aptitudes, Padre Celestial, que emanan de nuestro ser como accionar, Señor, lo que tú nos das a entender. Maravilloso Dios, tú eres santo, tú eres bueno y sé que tú tienes una palabra para tus hijos. Tú ministras a través de ella. Cuántos, Señor, escuchan, solo tú sabes, Señor, a cuánto tú les abres sus oídos y permiten, Señor, que tu palabra se desarrolle en sus vidas. Maravilloso Dios, digno de toda alabanza, digno de todo el poder y de toda la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, en esta hora. Dios es bueno todo el tiempo y Él nos hizo perfectos en Él. Dice que somos perfectos en el amado. El problema surgió a causa de la conciencia que revivió en el hombre en el huerto del Edén. Porque si nosotros retrocedemos a la historia, que Dios cuando hizo todo, lo hizo hermoso, dice su palabra. Cada día que iba formando lo que iba a ser el universo, Él decía, y todo era bueno. Y aun cuando hizo al varón, cuando Él lo termina, dice, todo es bueno. Entonces Dios lo hizo a su misma imagen y a su misma semejanza, con las mismas actitudes, queriendo mi Dios que nosotros tuviéramos identidad, no en nosotros mismos, sino identidad en Él. ¿Y quién es Él? Él es el poderoso de Israel, Él es el santo, Él es el maravilloso, Él fue el que creó todas las cosas. Entonces, asimismo, Dios formó al hombre para que fuese de esa misma manera. Entonces, el hombre vivía en inocencia. Cuando una persona es inocente, no capta lo malo a su alrededor, sino que todo lo ve bueno. Y realmente todo era bueno, excepto aquel querubín que quiso ser más que su Señor y que se formó y se introdujo en aquella serpiente. Era el único malo, pero Dios le había dado inocencia al hombre, que viviera en inocencia. A veces decimos nosotros, nuestros hijos son inocentes porque muchas veces actúan sin saber lo que están haciendo. Mas cuando ellos desobedecieron, le dieron entrada a la desobediencia por la codicia, por la ambición. Entonces entró el pecado en ellos, entró la conciencia. Sus ojos de inocencia cambiaron a otra latitud. Ellos ahora podían observar el bien y el mal, pero como habían desobedecido, cayeron en la maldad, cayeron en el pecado. Ustedes ven el relato de Caín y Abel. O sea, primero desobedecen sus padres y son sacados del lugar santo, del lugar hermoso, a un lugar donde ellos no iban a contaminar lo santo y bueno que Dios era. Entonces Adán y Eva conciben a Caín y luego a Abel. Dos tipos de personas con diferente pensamiento, con diferente corazón.
Muchos decimos que Dios, porque eran verduras o porque eran frutas, no quiso tomar la ofrenda de Caín. Pero Dios desde el principio vio el corazón del hombre y, como dice ahí en Génesis, en su capítulo 6, vio que al final él era carne y el mal estaba de continuo en él porque lo adquirió al desobedecer. Adquirió una naturaleza mala, maligna, porque la malignidad corrompe y mata todo lo que Dios hizo, la creación misma. Y es lo que está sucediendo en este tiempo, que eso maligno que se impregnó en el corazón del hombre está corrompiendo, está destruyendo la misma creación de Dios. Porque un cáncer empieza en un lugar, pero se empieza a extender y toma otros órganos y los contamina de su malignidad. Y al final, ¿qué ocurre? Ocurre la muerte. Asimismo, el humano. Entonces nació Caín y Abel, pero el corazón de Caín era muy diferente al corazón de Abel. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Génesis. Recordemos, metámonos esto en nuestra mente hoy. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo él? Es bueno. No dijo es malo, es bueno. Lo creó a la misma imagen de él. Y por eso dice, él diseñó al hombre para estar en una relación con Dios mismo. Adán y Eva vivían en el huerto y tenían comunión con su Creador en la inocencia. Nosotros podemos tener comunión con Dios. En la inocencia, la malignidad no entra en nuestras vidas, mas sin embargo, la humanidad se corrompió a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces Caín adquirió la naturaleza mala en su corazón, dejó que la naturaleza mala penetrara en su ser, mas sin embargo, Abel no. Entonces Dios no fue que él decidiera elegir una ofrenda y desechar la otra, sino conforme nosotros estamos en nuestro corazón, asimismo Dios nos bendice. Dios dice en su palabra que cuando nosotros nos acerquemos a dar nuestras ofrendas, primero miremos nuestro corazón y veamos si no hay algo con algún hermano. O sea que nosotros tenemos que evaluarnos y examinarnos, porque conforme está nuestro corazón, así Dios recibe la ofrenda. No sé por qué estoy hablando esto, pero muchas veces nosotros quizás ofrendamos y diezmamos, pero estamos siendo obedientes en este sentido, pero no estamos siendo obedientes en estar a cuentas con nuestro hermano. Y Dios dice que nuestras almas son purificadas, dice el apóstol Pedro. Dice, somos purificados en nuestras almas a través de la obediencia a la verdad por medio del Espíritu. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nuestra alma se va purificando y aquel hombre que se contaminó al desobedecer empieza otra vez a adquirir la misma imagen de Dios, se empieza a identificar con Dios. Y es lo que Dios nos quiere en este tiempo, que entendamos. Pero ¿qué es lo que nos va purificando si no es su palabra? O sea que la palabra es la que nos enseña, y nos enseña que Él hizo al hombre y Él notó que era bueno. Nunca notó que era malo. O sea, el arte de Dios fue bueno, pero ya el interior del corazón del hombre fue el que adquirió la maldad. O sea que dejó la inocencia para tomar la conciencia. Y por eso fue echado fuera y hubo una separación de la relación y la comunión entre Dios y el hombre. Y aquí dice, conoció Adán a su mujer en Génesis 4, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo
también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios primero ve nuestra ofrenda o primero ve nuestro corazón. ¿A quién dice? Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto, o sea que le nació del corazón de Caín traer el fruto de la tierra y traérsela a Dios. Y lo mismo Abel. Pero dice ahí mismo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, por eso Dios dice, si yo voy a dar mi ofrenda y mi diezmo, me tengo que hacer una autoevaluación y ver si hay algún enojo o algún rencor en mi corazón contra algún mi hermano, o tengo pleito con un mi hermano. Dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y luego regresa y preséntala ante Dios. Porque Dios quiere corazones sanos, santos, y derramar su bendición en nuestras vidas. Y Dios no quiere una bendición mediocre. Dios quiere una bendición abundante. Pero lo que demanda de nosotros es nuestro corazón. ¿Qué dice en Tercera de Juan, que solo tiene un capítulo, en capítulo 1 y su versículo 2 creo que es donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. O sea que el deseo del corazón de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida y que tenga salud. O sea que Él quiere que nuestro cuerpo regrese a esa salud divina, a esa sanidad divina, pero da un porqué o una regla para lo primero, para que sea prosperada en todo y que tenga salud. Dice, así pues, viene el pues. ¿Cómo puedes tú adquirir lo primero? Haciendo lo tercero. Y lo tercero es cómo prospera tu alma. ¿Y cómo va a prosperar tu alma? Ya lo dijimos y lo recalcamos tanto, que nuestra alma es purificada cuando obedecemos la palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer la palabra si ni siquiera tenemos tiempo para estudiarla o escudriñarla o leerla en el Espíritu? ¿Cómo nosotros podemos llegar a la misma imagen de Dios, la que Él creó en el huerto del Edén, al empezar a tener una comunión, una relación, interrelación, Él con nosotros, nosotros con Él? O sea que cuando eso empieza a surgir en nosotros por medio de su verdad, entonces nuestra alma empieza a purificarse, a limpiarse, porque estamos viendo la verdad y la verdad nos confronta y la verdad es nuestro espejo, quien nos ha de enseñar las partes sucias que están en nuestra vida. Y esa misma palabra va a hacer que nosotros limpiemos esas partes sucias que existen en nosotros. Y por medio de esa palabra usted va a ir siendo purificado, sanificado, porque va a haber sanidad en su ser, tanto interior como exterior. Entonces su corazón va a ser un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces estamos leyendo ahí, ¿qué miró Dios en la ofrenda de Abel? Oh, me gusta el animalito que trae. ¿Dios miró su ofrenda? No, miró primero su corazón. Y una de las cosas que dice allí en Primera de Pedro, en su capítulo 1, que estábamos leyendo en el 22, que Dios nos purifica por medio de su palabra cuando la obedecemos, porque la misma palabra nos hace renacer, tener un nuevo nacimiento en Él, un cambio de nuestras vidas en Él, para que podamos amarnos, no con amor fingido, dice, sino que con un amor verdadero a nuestro prójimo, porque es una de las leyes de Dios, amarlo a Él primero con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es tu prójimo?
Tu prójimo no solo son tus hijos, tu esposo, tu mamá, tu papá. Tu prójimo, Dios recalca, es aquel que aún ha cometido errores contra ti, que te ha fallado, que te ha ofendido. Dios no te dice, hazle el mal, sino que haz el bien, vence el mal con el bien. Entonces, cuando tú llevas tu ofrenda al altar, Dios te demanda que primero estés a cuentas con los demás. Si hay un conflicto con un hermano, Dios quiere que estemos en paz. ¿Y por qué quiere que estemos en paz? Aquí mismo lo dice la palabra de Dios. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Lo que había dentro de Caín, Dios no le agradó. ¿Por qué Dios no le agradó? Dice, vamos allí al Salmo 139, donde habla de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Conocer a Dios es conocerlo en sus tres dimensiones. Y en esas dimensiones Dios quiere que nosotros seamos creados también a su misma imagen, donde la maldad no existe, sino que solo existe la santidad. Y dice allí en Salmo 139:1, oh Jehová, decía el salmista David, tú me has examinado y conocido. O sea que David había entendido que Dios lo evaluaba interiormente y exteriormente, y a través de la evaluación Dios llegaba a conocer cuáles eran los sentimientos, pensamientos de David. Y dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún nosotros podemos estar tan lejos y Dios ya conoce qué pensamientos hay en usted y qué pensamientos hay en mí. Si estoy tramando maldad en mi corazón. Dice que la malicia no está en nosotros, porque ahí somos bien maliciosos y pensamos lo que quizás la persona no ha pensado. No, de plano está pensando esto y aquello y aquello. Ese es un corazón que aún no se ha purificado. Entonces aquí dice, Jehová me ha evaluado y en su evaluación ha conocido quién soy yo. Dice, tú has conocido cuando me siento y cuando me levanto. Y aún dice, he entendido desde lejos, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios ha entendido qué hay en nosotros, en nuestros pensamientos. ¿Y dónde están nuestros pensamientos sino en nuestro corazón? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice Santiago. De lo profundo del corazón, de los pensamientos del corazón, dice la palabra de Dios. Entonces dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios está muy atento a cada uno de nosotros y nos escudriña. Escudriñar es profundizar. Y profundiza, ¿qué dice? ¿Cómo camino y cómo llego a mi reposo? Y todos mis caminos te son conocidos. Todos. No hay ni un camino que Dios no conozca de mí. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que aún ni he hablado y Dios ya sabe lo que va a salir de mi corazón. Porque Él lo sabe todo. Aún cuando yo voy a predicar la oración que Dios da, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Exaltando el nombre de Dios, porque esa es una nomenclatura de la oración. Donde usted empieza, no que ore literalmente, sino que le está diciendo, observa el universo y ve que yo estoy en el universo, pero estoy en todo lugar. Y le dice, santificado sea tu nombre. Apartado eres, Señor, de la maldad. O sea que está expresando, pero dice que primero, antes de pedir, nosotros lo exaltemos, porque de hecho Él ya sabe lo que está en mi corazón y lo que he de pedir. Pero Él quiere ver cómo está mi corazón con Él, si está
interconectado o conectado con Él, de la manera que yo oro, de la manera que yo alabo, me muestra cómo yo tengo esa conexión con Él, esa comunión con Él, que se perdió en el huerto del Edén, pero ahora Dios nos quiere regresar a ese renacimiento que es por su palabra, volvernos a ese carácter de Él, a esa identidad con Él, a esa misma imagen y esa misma semejanza. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios todo lo conoce de nosotros y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A veces recalcamos en las cosas y Dios ya sabe las cosas y luego dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. O sea que estamos rodeados por Dios y su mano está con nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea que el salmista David había entendido que era tan maravilloso la grandeza de Dios, de conocernos tanto. A veces entendible porque no entendemos, pero Él sí nos entiende y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El conocer lo que es Dios es tan maravilloso para mi vida. Dice para mí, alto es, no lo puedo comprender. Lo maravilloso. Ahora que lo conozco, lo que Él quiere de mi vida, que no puedo esconderme de Él porque ahí continúa su palabra donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese es un conocimiento maravilloso. Entonces regreso a donde dice allí en el Salmo 139:6, tal conocimiento, cuando logro conocerte, Señor, que todo lo sabes de mí, que no me puedo esconder, que no puedo guardar nada en mi corazón porque lo conoces. Entonces digo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermoso es Dios. Y cuando entendemos su palabra, entonces el Señor empieza a purificar nuestras almas y nos hace entender que Él no va a recibir su ofrenda si usted está enojado con su hermano, con cualquiera que usted, esté molesto. Él no va a atender esa ofrenda porque Él está escudriñando su corazón. Él está evaluando su corazón. ¿Y qué evaluó Dios en el corazón de estos dos hermanos? Evaluó el corazón de Caín, que había maldad, que había malignidad, que tal malignidad llevó a matar a su hermano. Vio el corazón de Abel y vio en el corazón de Abel bondad, amor, porque podía ofrecer un corazón, una ofrenda, con un corazón sincero. Entonces dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no recibe la ofrenda si no le agrada a nuestro corazón. Y se ensañó Caín en gran manera. O sea que Caín entendió que no fue de agrado su corazón. Y decayó su semblante, dice. O sea que tal vez un semblante enojado, como ponen las caritas, con la boca hacia abajo. Un semblante triste. No hubo un semblante alegre, con la boquita para arriba, sino que decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tu corazón se ha alzado a la maldad y tu semblante decayó? Luego le da una advertencia, porque Dios nos advierte, porque nos ama. Dice, si bien hicieres, ¿qué actuó en Caín? Un corazón envidioso, un corazón egoísta. Ese es el corazón maligno que ha dejado entrar la malignidad como cáncer.
sintió celos de su hermano, sintió enojo por su hermano, su corazón se llenó de veneno, de un veneno mortal, porque físicamente mató a su hermano, pero él también se mató espiritualmente. Y dice, si bien hicieres, porque Dios le da la advertencia, haz lo bueno, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo? Cuando tú dejas que tu corazón gobierne, tu corazón maligno gobierne tu ser, tú le das autoridad, gobierno a ese corazón maligno, y lo que vas a hacer es que el pecado está allí, a las puertas, porque le dice, a la puerta, el pecado está a la puerta. El pecado no duerme. El pecado siempre está esperando en qué momento nosotros dejamos entrar la malignidad a nuestro corazón. Entonces dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si nosotros vencemos el corazón maligno y le dejamos lugar al corazón benigno, no se va a enseñorear el pecado, aunque el pecado siempre va a estar esperando por mí en qué momento yo le doy entrada a mi corazón. Entonces, si el pecado entra a mi corazón, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en mi corazón? Dice en la nueva traducción viviente, y vamos a leer porque nos dice allí cómo el pecado nos lo da a entender, que ahí está sentadito el pecado, esperando por usted, esperando por mí, en qué momento mi corazón deja de ser benigno para darle lugar a ¿qué? A la malignidad, al cáncer, a lo que corroe. Y allí en el 7 de la nueva traducción viviente dice, serás aceptado si haces lo correcto. Imagínense, o sea que si Dios le estaba diciendo, si tú haces lo correcto, vas a ser aceptado y tu ofrenda va a ser aceptada. Pero si te niegas a hacer lo correcto, a hacer el bien, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Él está acechando en todo momento, en usted, en mí, en todo ser humano. Ahí está el pecado acechando a la puerta. Y ansioso por controlarme, porque el pecado es controlador. Entonces Él está ahí esperando que yo abra una parte de mi corazón. Envidia, egoísmo, celos amargos, codicia, avaricia, deseos sensuales, extravagantes. Ahí está, enojo, ira, resentimiento. Ahí están a la puerta. ¿De dónde? De mi corazón. Mi corazón tiene una puerta, la cual puede permanecer cerrada. Pero si la abro, entonces dice, Él está queriendo acecharme y si yo le doy lugar, Él va a entrar porque Él está ansioso de poder entrar y controlarme. El pecado controla, el pecado encadena, el pecado encarcela y aún la ira, si nosotros le damos lugar, nos encarcela. El enojo nos encarcela. La mentira nos encarcela, la desobediencia nos encarcela. Entonces el pecado ¡plum!, llega a mi vida y toma el control. Y ay, si puedo después. Entonces no debo de darle lugar al pecado en mi corazón. Y por eso Dios le advierte a Caín y le dice, está al acecho, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Nosotros podemos ser amos del pecado cuando tenemos la nueva identidad de Dios, la nueva semejanza de Dios, la nueva imagen de Dios. El carácter de Dios nos hace controlar el pecado. O sea que hoy Dios quiere que nosotros volvamos a renacer. Y el renacimiento es por medio de la palabra de Dios. Y lo dice, y ahí termino, donde dice el apóstol Pedro, en su capítulo 1 y su versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea que la palabra entra en mi vida y quita lo incorruptible, el pecado de mi vida, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy usted y yo necesitamos que esa palabra entre a mi corazón, esa verdad pueda purificar mi corazón y darle lugar a la obediencia de Dios y no darle el control al pecado, sino que yo pueda tener el control por medio de Dios, no por mí misma, porque mi ser sin Dios es pecaminoso, mi ser sin Dios es terrible, es horrible y me va a hacer pecar como Caín. Caín tuvo la oportunidad, Dios se lo advirtió y no quiso obedecer. ¿Cómo usted quiere caminar hoy? Con un corazón donde tiene la semejanza de Dios. ¿Qué tiene de Dios? Que Dios nos ayude y así nosotros podamos dominar y ser el amo del pecado y no Él el amo de nosotros, de nuestro ser. Cierre sus ojos, pero hay que perdonar y presentar nuestra ofrenda con un corazón diferente, lleno de amor y de la bondad de Dios. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa hora por el compartimiento de tu verdad. Esa verdad limpia mi corazón y me evalúa y me examina, Señor. Y sé que también va a evaluar y va a examinar a muchas almas, Señor, que lo escuchen y le van a dar entrada al bien y poder saturar sus corazones de ti. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Amén.